Buenas noches, maestros. Hoy hablaremos respecto a los procesos pedagógicos desde el enfoque por competencias. Vamos a ver aquí la relación entre paradigma, enfoque y procesos pedagógicos. Es decir, tenemos que entender que los procesos pedagógicos responden a un enfoque y el enfoque a su vez a un paradigma. Analicemos cada uno de los elementos que hemos mencionado anteriormente. Veamos entonces el primer elemento, el paradigma. Paradigma educativo que ha asumido el Ministerio de Educación es el paradigma socioconstructivista. Pero entendamos primero qué cosa es un paradigma. Un paradigma viene a ser un esquema teórico, una percepción y comprensión del aprendizaje propuesto por un grupo de científicos, entre los cuales tenemos a los ya conocidos Lev Vygotsky, Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, etc. Todo paradigma, sea constructivista, tradicional, conductista, etc., se analiza a través de tres ámbitos. El primero, de cómo se entiende el aprendizaje, es decir, nosotros cómo entendemos el aprendizaje. El segundo, cómo entendemos a la enseñanza. Y por último, cómo se define al aprendiz o estudiante. Desde la perspectiva o paradigma socioconstructivista, el aprendizaje es entendido como una construcción que surge de la relación de los saberes previos con el nuevo conocimiento. A eso nosotros le llamamos aprendizaje significativo. Y la enseñanza, entendida como el proceso a través del cual se apoya, se orienta al estudiante en la construcción del conocimiento. Y entonces aquí el docente adopta el rol de mediador. El aprendiz no solamente es activo, sino lo que es más importante es que es consciente, que construye su propio conocimiento a partir de la interacción social. Es decir, aprende a aprender. Veamos el otro elemento, el enfoque. El Ministerio de Educación del Perú ha adoptado el enfoque por competencias. ¿Pero qué es un enfoque? Un enfoque es un camino, un enfoque es una ruta que involucra una serie de métodos, procedimientos y técnicas que van a ir por esa ruta, que van a ir por ese camino. Pero como el enfoque es por competencia, entonces también hay que ver qué cosa es la competencia. Y la competencia lo que nos permite es que el estudiante combine un conjunto de capacidades a fin de resolver un problema o lograr un propósito específico en una situación determinada. Para ello tiene que actuar con pertinencia y sentido ético. Entonces quiere decir que este enfoque por competencia viene a ser un camino donde de forma intencionada tengo que generarle al estudiante, tengo que presentarle problemas, tengo que presentarle desafíos, tengo que plantearle retos para que él pueda resolver esos problemas o para que pueda lograr un propósito. Y el otro elemento importante, que es el que justamente vamos a ver, ¿no?, viene a ser los procesos pedagógicos. ¿Qué son los procesos pedagógicos? Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Cuando nosotros decimos que son actividades que desarrolla el docente de manera intencional, la intención es desarrollar competencias, es decir, esas actividades, esas estrategias, que son estrategias también de enseñanza, tienen que tener la intención de desarrollar competencias que se constituyen como los aprendizajes requeridos hoy. Estos procesos pedagógicos son recurrentes, de acuerdo a las necesidades del estudiante y también a los propósitos. Es decir, no tienen un carácter lineal. Permanentemente tenemos que utilizarlos. Veamos ahora los procesos pedagógicos de acuerdo a la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje. Comencemos entonces por el primer momento, que es el inicio. Veamos cuáles son los procesos pedagógicos que se involucran en este momento.
Comenzamos con la motivación. La motivación, al igual que el resto de procesos pedagógicos, todos tienen que responder y todos tienen que mirar de manera intencionada hacia el enfoque por competencias. Quiere decir que todos estos procesos me tienen que llevar a la construcción de los aprendizajes. ¿Y cuáles son los aprendizajes ahora? Los aprendizajes hoy se constituyen como las competencias. Se entiende como aprendizaje es el desarrollo de las competencias. Si la motivación yo la direcciono, por ejemplo, al tema, a trabajar, ¿estaré desarrollando competencias? ¿O estaré desarrollando una partecita de la competencia? Recuerda que la competencia tiene 3 dimensiones: conocer, hacer y ser. Pero esos son 3 dimensiones que no son compartimentos estancos, sino que se interrelacionan. Bueno, creo que la respuesta ustedes ya la saben. La motivación tiene que plantear el escenario perfecto para lograr los aprendizajes. Si los aprendizajes son las competencias, entonces tengo que motivar para que puedan desarrollar las competencias y no voy a motivar para que desarrollen un tema. Luego tenemos el recojo de los saberes previos, el otro proceso pedagógico de este momento del inicio. ¿Para qué recogemos los saberes previos? Recogemos los saberes previos para que sirva como un ancla con el nuevo conocimiento que se le va a dar, para que así se provoquen los aprendizajes significativos. Esto en la misma línea que responde al enfoque por competencias y responde a su vez al paradigma socioconstructivista. Recuerden que los saberes previos entonces no se califican. Solo se escuchan porque nos sirven también ¿como qué? Como un diagnóstico que nos va a permitir saber cómo ingresar, entre comillas, el nuevo conocimiento a fin de que pueda el estudiante generar sus aprendizajes significativos. Luego tenemos propósito y organización. Si estamos diciendo que el enfoque por competencias es un camino, es una ruta que me va a permitir desarrollar los aprendizajes, en este caso que son las competencias, y si retrocedemos un poco más atrás y vemos el paradigma es socioconstructivista, es decir, se desarrolla, se construye el conocimiento ¿a partir de qué? A partir de la interacción social, ¿no? Donde obviamente el estudiante, el aprendiz, es el hacedor de ese conocimiento con la mediación del docente. Entonces, por lógicas razones, el estudiante merece saber qué es lo que va a aprender, o sea, qué es lo que se espera de él, qué es lo que va a aprender, cómo lo va a aprender y con qué va a aprender. ¿Ese con qué? Bueno, qué actividades van a desarrollar para poder lograr. Entonces, él requiere saber eso para que también, al igual que el docente, pues puedan ir hacia la construcción de ese conocimiento. Y finalmente tenemos la problematización. ¿Por qué la problematización? La problematización que tiene que ver con el desafío, con el reto. ¿Por qué desafiar? ¿Por qué retar? ¿Por qué problematizar? Porque tenemos que responder al enfoque. El enfoque es por competencia y la competencia es entendida como la combinación de un conjunto de capacidades a fin de resolver un problema o de poder lograr un propósito. Por eso tenemos que de forma intencionada retar, de forma intencionada desafiar o problematizar. Recuerden que cuando uno plantea un problema es porque todavía no hay una solución para ello. Que cuando uno plantea un reto, el reto y el desafío tiene que estar acorde con lo que el estudiante puede lograr. Entonces, estos procesos pedagógicos orientados hacia lo que es el inicio de la sesión, todo esto tiene como intención preparar al estudiante en relación al qué y cómo aprender. Aquí el docente todavía no interviene de forma directa en darle el conocimiento, todavía no, fíjense ustedes. Simplemente hay la motivación que se conecta con lo que va a aprender, es decir, con las competencias, el recojo de saberes previos,
el propósito y organización, comunicarle qué es lo que van a aprender, cómo lo van a hacer y con qué actividades van a desarrollar esto. Y problematizarlo, retarlo. Pero el reto tiene que estar orientado hacia el aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje? Desarrollar la competencia. Es decir, todos los retos, todos los desafíos tienen que mirar a las competencias. Que viene a ser el desarrollo y cuál es el proceso pedagógico que se involucra en este momento. Este viene a ser gestión y acompañamiento de las competencias. Eso supone el involucramiento del docente en el proceso para que el estudiante desarrolle las competencias. Es ahí donde él asume el rol de mediador, entendido como tener el conocimiento de lo que sabe el estudiante y también lo que es posible, hacia dónde es posible llegar. Por último, tenemos el momento del cierre. ¿Cuál es el proceso pedagógico que se involucra en este momento? Viene a ser la evaluación. La evaluación, cuya base fundamental se encuentra en la retroalimentación, pero no entendida la retroalimentación con el hecho, por ejemplo, de generar actividades que solamente sabe, conoce el docente. La retroalimentación entendida como una tarea compartida, tanto por parte del docente o de la docente como del propio estudiante. ¿Pero por qué? Porque responde al enfoque por competencias y a su vez responde al paradigma. El paradigma es socioconstructivista, recuerden, donde se dice que el estudiante es el constructor de su aprendizaje. Para ser constructor de su propio conocimiento, de sus propios aprendizajes, obviamente tiene que saber qué es lo que se espera de él, cuáles son las metas que se han planteado para él. Entonces, en este sentido, también le permite al estudiante tener una visión integradora de lo aprendido y valorar su aprendizaje. Ahora veamos a modo de conclusión un gráfico que nos va a permitir entender mejor la relación paradigma, enfoque y procesos pedagógicos. Veamos este circuito. El paradigma educativo en el que nos encontramos es el paradigma socioconstructivista, que entiende el aprendizaje que al inicio es intrapersonal, es decir, es a partir de la interacción social y que luego viene a ser intrapersonal. ¿Cómo entender esto? ¿No? Primero, el aprendizaje, dice, es de carácter social. Socialmente, culturalmente, vamos a aprender. Y luego cada uno internaliza y se apropia de algunas cosas que se constituyen como sus aprendizajes. La centralidad de este paradigma está en el aprendizaje. Luego tenemos al enfoque por competencias. Este enfoque entendido como los métodos, procedimientos, técnicas, orientaciones que van a responder al paradigma socioconstructivista. Este enfoque por competencias plantea resolver problemas, plantea lograr propósitos. Pero para ello, ¿qué debo hacer? Debo plantear retos, debo plantear desafíos. Pero estos retos y desafíos tienen que mirar a los aprendizajes. ¿Y qué son los aprendizajes? El desarrollar las competencias. Por lo tanto, el enfoque nos plantea qué cosas van a aprender los estudiantes, aprenderán a desarrollar competencias. En respuesta al enfoque por competencias, para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias, entonces el docente tiene que saber cómo aplicar los procesos pedagógicos, entendidos como el planteamiento de estrategias de enseñanza orientados al desarrollo de los aprendizajes, entiéndase de las competencias. Es decir, esto responde al cómo aprenderán. Muchas gracias, maestros. Espero que esto les sirva realmente de apoyo en su tarea, ¿no? Solamente quiero finalmente decir lo siguiente. Los procesos pedagógicos, entonces, son las herramientas que nos permiten realmente lograr los aprendizajes. Y los aprendizajes en este marco de hoy vienen a ser las competencias. Muchas gracias.